Hola, hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Hechos, a un servicio más aquí en nuestro lugar. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Hoy quiero hablar acerca de, a propósito de que estamos en las finales del fútbol colombiano, eh, quiero hablar acerca de las características de los hinchas de fútbol. ¿Cuáles creen que son esas características de los hinchas de fútbol? Apasionados, fanáticos, ñeros aquí, no mentiras. Pero lo más genial y lo más ejemplar que quiero tomar hoy de los hinchas de fútbol es que siempre están, ¿sí? No abandonan. El equipo puede estar perdiendo durante muchas fechas consecutivas y los hinchas siempre están allá alentando. El equipo puede ir mal por años y los hinchas siguen yendo al estadio, ¿sí? Pero cuando el equipo va muy bien, los hinchas están súper felices, están celebrando, están festejando, y cuando el equipo está mal, los hinchas siguen alentando, empujando, poniendo presión, poniendo fuerza. Y el título de este mensaje es Yo no abandono, no abandono. Y quiero que nosotros seamos como esos hinchas de fútbol que, sin importar si, amiguitos, al equipo le está yendo bien, no abandonamos, no desistimos, no nos salimos del camino. Y como cristianos muchas veces nos vemos tentados a abandonar el camino. Muchas veces decimos: ay, mejor no voy, ay, me quedo descansando, ay, después lo veo, y resulta que después no lo ve. Muchas veces decimos: pero no está pasando nada, pero Dios no me escucha. Esa es la más frecuente de todas. Sentimos que Dios no nos escucha. Y en realidad sí, pero también descubrí que a veces Dios decide no escuchar. Y yo decía: uy, ¿cómo así que Dios no nos escucha? Pues sí, ahorita vamos para allá. El primer punto de esta parte de la enseñanza se llama no abandono. Y quiero que vayamos a Proverbios, capítulo 14, versículo 2. Que tomemos notas, acostumbrémonos a, si estamos en casa escuchando la transmisión, a sencillamente desconectarnos del resto del mundo, del televisor, de las notificaciones, de la comida, de la estufa, de la oficina, y solo estemos atentos a la palabra. Y si estamos aquí, igualmente celular en silencio, notas en nuestros apps de celular o en nuestros cuadernitos, a ustedes que les gusta escribir. Y Proverbios 14, Proverbios me encanta, y lo hablábamos con Angie hace un par de días. Proverbios simplemente quiere ayudarte a tener una vida fácil. Proverbios dice que el objetivo de Proverbios es hacernos sabios, y nadie necesita explicarnos Proverbios. Cada versículo trae su propia sabiduría, y cada versículo es lo suficientemente claro para que la cojamos de una. Sin embargo, pues les voy a hablar un poco acerca de este proverbio. Proverbios capítulo 14, versículo 2. Dice: los que siguen el buen camino temen al Señor. Los que van por el mal camino lo desprecian. Y nosotros sabemos que tenemos que seguir el camino estrecho. El camino grande es el camino de perdición, el camino que todo el mundo sigue, pero el camino de la fe, el camino de creerle a Dios es un poquito más pequeño, es un poco más estrecho. Y ese es el buen camino. Yo no necesito decirte hoy qué es lo bueno y qué es lo malo, porque tú ya lo sabes. Para eso tienes una conciencia. Me encanta que dice que el que sigue el buen camino teme al Señor. Y no es temor de miedo, sino es temor de reverencia, es temor de respeto, de admiración. Estuve mirando la raíz griega y no solo quiere decir miedo, sino quiere decir como admiración. Básicamente, cuando uno dice ese mismo, como
algo que te deja totalmente extasiado. A eso es a lo que se está refiriendo aquí. Porque yo decía, una admiración basada en el miedo no es una admiración, es una represión o es un miedo literal. El temor del que nos está hablando aquí Dios es un temor de admiración, de éxtasis, de llegar a un momento así. Y para llegar a esto, pues tenemos que conocer al Señor, tenemos que amarle. Por eso ahorita le cantábamos que su presencia, tenemos que darle el primer lugar, tenemos que estar siempre con el Señor. Pero la parte central de este versículo es el camino. No lo muestra en la parte A y no lo muestra en la parte B del versículo. Sigue el camino del Señor, no desfallezcas, no te sientas tentado a abandonar, no te sientas cansado a apartarte. No seamos de los que abandonan. Diga, yo no abandono, yo no abandono. Hay una canción que me encanta y la he tenido desde ayer por eso, de Rescate, que se llama Yo no abandono. ¿Sí? Miremos que una cosa es estar con Jesús y otra cosa es seguirle en el camino. Una cosa tal vez es venir acá a la iglesia, o una cosa es decir ser cristiano, y otra cosa es estar en el camino de Jesús y en el camino de Dios. Y para esto el ejemplo más contundente es Judas. Andó con Jesús, estuvo con Jesús 3 años, administró las cuentas de Jesús, pero en realidad nunca estuvo con Jesús, nunca siguió sus enseñanzas, nunca siguió su camino. Y nosotros podemos decir, mi circunstancia no cambia, por lo que estoy buscando a Dios no lo encuentro, trato de sentir a Dios y no lo siento, yo mejor no estoy ahí, ¿cierto? Eso es lo que a veces el diablo quiere ponernos. Pero aquí dice, sigue el buen camino, temes al Señor. Si vas por el mal camino, ya lo estás despreciando, ¿sí? A veces el simplemente decir, yo no voy a hacer nada malo, pero me alejo de la iglesia, me alejo de Dios, me alejo de David, de Angélica, me alejo de Hechos, pues igual yo no le hago daño a nadie. El no estar involucrado con Dios directamente es proporcional a rechazarlo, a despreciarlo. Y no creo que Dios pueda entrar a su reino a alguien que le desprecia. Y eso es lo que a veces tenemos metidos en la cabeza. Creemos que ir a la iglesia ya es normal, que no hacemos nada malo, pero lo que sí pasa es que se pierde la comunión con Dios. Se pierde la comunión con Dios, ya no oras, ya no lees la Biblia, ya no escuchas prédicas, no estás haciendo nada malo, no estás matando a nadie, ¿sí? No estás quizás robando, pero no le estás dando el primer lugar a Dios. Y eso equivale directamente proporcional a despreciarlo. Entonces, cuando ya desprecias a Dios, lo malo se empieza a convertir un poco en lo bueno. Lo que nos dicen las redes sociales, lo que nos dicen las series de las diferentes plataformas que inmoralmente están mal, ya no nos parecen tan malos y decimos, ay, pues normal. Y poco a poco estamos alejados de Dios. Y una de esas cosas que yo les digo que fuertemente nos hace pensar que Dios no está es que no le escuchamos o que creemos que Dios no nos habla. Y hay momentos en los que Dios sí deja de hablar, pero también tenemos que procurar que eso no nos vaya a pasar. Para eso quiero que vayamos a Zacarías 7, versículos 11 al 13. Y acá nos encontramos en una parte crucial de la vida de los israelitas. Resulta que ellos habían perdido su tierra, habían sido exiliados a Babilonia, habían sido esclavizados por muchos años, y esto pasó después de que por mucho tiempo desobedecieron a Dios, tuvieron otros dioses, Baal, Astarot, en fin, empezaron a adorar, empezaron a meterse, empezaron a hacer lo que Dios no quería. Entonces, aquí está el profeta y les está diciendo lo siguiente: sus antepasados se negaron a escuchar
este mensaje. Es muy simple lo que yo te estoy diciendo. Permanece, no abandones, quédate en el camino del Señor. Si te vas, estás despreciando al Señor. No hagas lo malo delante de Dios. Si estás en el camino, eso es lo bueno. Ese es el mensaje. Y dice: sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje, volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Y eso nos pasa mucho acá. Oye, es importante orar. Oye, es importante venir cada domingo. Oye, es importante ser constante. Es importante ay, otra vez. Ay, qué pereza David. Ay, qué pereza Angélica, otra vez escribiendo en ese grupo. Y dice acá: volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su Espíritu, por medio de los profetas antiguos. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos. Versículo 13: así como ellos se negaron a escuchar cuando los llamé, tampoco yo los escuché cuando clamaron a mí, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No nos neguemos a escuchar el mensaje de Dios, a creerle y a obedecerle, a permanecer. Miren que hoy en Colombia, y yo les decía también hace 8 días, Colombia es un país que nunca en su historia ha estado bien. Colombia es un país que siempre ha tenido pobreza, siempre ha tenido desigualdad, siempre ha tenido corrupción, y nosotros cargamos con la herencia de eso. Sencillamente nacimos, y no sé si han visto memes, y no quiero ofender a nadie, el bebé naciendo y uy, nací en Bosa, uy, nací en Suba, así la cara super paila, ¿sí? Uy, nací en Colombia, uy. Resulta que nosotros estamos heredando la falta de bendición de nuestros antepasados. Unos antepasados que han preferido adorar imágenes, unos antepasados que han preferido adorar otros dioses, unos antepasados a los que por años y años Dios se les ha querido acercar y no han querido recibirle. Y nosotros cargamos con esa maldición. Nosotros tenemos la opción ahora de decir: estoy con Dios, y desde que estoy con Dios le aseguro que si usted es fiel, nada le va a hacer falta y nada nos va a hacer falta, amén. Pero yo decía: wow, Dios deliberadamente escogió y decidió no escucharlos. Y entonces usted me va a decir: ¿cómo así que no me escucha? Si yo lo llamé y le oré, pues él me tiene que escuchar. No, porque antes nos está diciendo que ellos no quisieron escuchar a los profetas, que ellos voltearon su espalda, y perdón, doy la espalda, que ellos decidieron hacer oídos sordos. ¿Cuándo busca la persona a Dios? Cuando está metida en la berraca, término paisa, ¿sí? Cuando está muy mal, cuando ya no sabe qué hacer, cuando lo van a matar, o cuando se está muriendo, o cuando las deudas lo consumen, o cuando la gente ya lo está persiguiendo y lo va a matar. Ese es el momento en el que decimos: Dios, por favor, ayúdame, sálvame, sácame de esta, te prometo. Y Dios dice: estoy enojado contigo, no te quiero escuchar. La enseñanza hoy es: evitémonos esto. Permanezcamos. Dios quiere oírnos porque Él es nuestro Padre. ¿Y qué padre cuando su hijo le pide algo no se lo da? ¿Qué padre cuando su hijo le pide pan le da una roca? Dice la palabra. El Padre nos escucha siempre y cuando nosotros permanezcamos en su camino, siempre y cuando nosotros lo tengamos como prioridad. Así que es momento de tomar una decisión. Si tú estás en qué, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que vuelvo? ¿Será que no vuelvo? ¿Será que sigo? ¿Será que no sigo? Hoy sí los escucho, hoy no los escucho. Mejor me voy a ver Netflix. Qué pereza orar, qué pereza leer la Biblia. No. Eso es voltear la espalda, hacer oídos sordos y no escuchar a Dios. Entonces, después no vengamos a decir, cuando estemos metidos en la tremendísima, que Dios es malo y no nos escucha.
Dios quiere escucharnos, ¿sí? No nos neguemos a escuchar su mensaje, a endurecer nuestro corazón, a provocar la ira de Dios, ¿sí? Ellos ya oraron cuando ya estaban en la inmunda, en el tiempo difícil, y Dios no quiso escuchar. Sin embargo, pasó otra generación, que es a la cual el profeta le está hablando, y ya los va a libertar. Pasaron 70 años de cautiverio, una nueva generación que empezó a hacer ayuno, que empezó a clamar a Dios, y Dios los libertó, los mandó otra vez a Israel a empezar a construir el templo, que es la relación con Dios, ¿sí? Nunca es tarde, pero nos podemos evitar muchas cosas. Entonces, permanezcamos, y yo quiero que se lleven hoy simplemente eso: yo no abandono. Y yo sé que a veces sentimos que Dios no nos escucha, que a veces sentimos que no pasa nada, que a veces sentimos que aunque pasemos la semana buscándole, Dios no nos responde. A mí me ha pasado. Ayer increíblemente me topé con Zacarías, y creo que es la primera, soy sincero, a pesar de que ya he leído la Biblia 3 veces completita y que llevo muchos años conociendo a Dios, creo que es la primera vez que me he sentado a estudiar Zacarías. Y estudiando Zacarías, Dios me habló de una manera increíble, brutal. Y yo decía, wow, ni siquiera en mi mente estaba la palabra Zacarías hace meses quizá, no sé. Y no me habló con esta palabra que estoy acá dando en la prédica, sino me habló de otra manera. Va a llegar el momento en el que Dios nos habla contundentemente mientras estemos buscándole y deseándole y anhelándole. Pero muchas veces pensamos en abandonar el camino, en desistir porque no le escuchamos, o porque creemos que no nos escucha el primero y nosotros no le escuchamos a Él cuando nos habla. Entonces, queremos abandonar porque creemos que Él no nos escucha. Y el siguiente punto se llama: Él nos escucha. Él nos escucha. Quiero contarles ahora una historia un poco más contemporánea después de Zacarías, y está en Juan 20. ¿Qué pasa aquí? Ha muerto Jesús, lo han llevado a la tumba, han puesto la piedra, y hay una mujer que es increíble, que se llama María Magdalena, sigue siendo increíble. Si ustedes ven The Chosen también, súper recomendada, aparece una manera de ver a María Magdalena súper genial. Y ella, una de los discípulos de Jesús, de las que acompañaba a Jesús, de las que soportaba a Jesús, y resulta que murió Jesús y ella va a buscarlo a la tumba. El domingo a primera hora, dice acá, el primer día de la semana, el domingo a primera hora ella va a buscar a Jesús, ¿sí? Versículo 13 dice: apreciada mujer, ¿por qué lloras? Ella entra y ve en la tumba a los ángeles. Le preguntaron los ángeles y dice: porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Raboní, que en hebreo significa maestro. Esta es una historia increíble, porque la primera persona a la que Jesús se le reveló después de haber resucitado fue a María Magdalena. Todos los que creen que la mujer en la Biblia es subyugada o no tiene la importancia están totalmente equivocados, porque la noticia más importante del universo, del mundo, de la historia es esta: Jesús revelándose como alguien resucitado. ¿Y a quién decidió dársela? No fue a Pedro, no fue a Juan, el discípulo amado. Y yo quiero, cuando estemos en el cielo, saber si realmente él era el discípulo amado, aunque al final del libro de Juan dice que él le dice que tenga cuidado de su madre María. Pues ¿quién escribió el libro de Juan? El mismo Juan. ¿Quién se autodenomina el discípulo amado? El mismo Juan. Yo puedo decir: yo soy amado por mi esposa, ¿sí? Yo soy amado por Jimena. Diferente. Vamos a ver si Jimena sí me ama. Y Jesús los amaba a todos, pero bueno, punto aparte. Entonces, lo que
Mi impresión aquí son dos cosas. Estábamos buscando desde nuestro lugar de necesidad, desde nuestro lugar de muerte, y lo único que entramos a ver al buscar a Jesús es ese vacío, es esa desolación, es esa soledad. Es lo único que vemos y es lo único en lo que estamos cuando tal vez le estamos buscando. Pero a ella se le olvidó una cosa muy importante que él ya les había dicho, y es que él iba a resucitar. Y nosotros cuando oramos y sentimos que él no nos oye, se nos olvida que él está vivo. No olvides que tu Dios está vivo. No olvides que Jesús está vivo y que Él escucha. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Ella lo vio y lo confundió con un jardinero. Nosotros oramos y tal vez a veces nos da una palabra y decimos, no, eso fue mi imaginación. No, esos son mis deseos de que Dios tal vez me hable. ¿Sí? Lo increíble es que ella fue a buscarlo. Nosotros vamos a buscar a Jesús. Antes de abandonar, antes de decidir, tal vez no continuar, nosotros buscamos a Dios. Y Él está ahí. Y nosotros tal vez no lo vemos. Ella pasó por su lado y no lo vio. ¿Sí? Y algo increíble que me encanta de esto es, y que quiero que lo recibas hoy, Él nos reconoce y nos llama por el nombre. María estaba súper preocupada pensando, se llevaron al maestro, se robaron su cuerpo, ¿dónde está? Dígame, no lo veo, ¿usted lo ha visto? Y nosotros estamos así en oración, Dios, respóndeme, Dios, haz algo, Dios, aparece, de verdad existes, de verdad, Señor, ¿qué hago? Ayúdame, estoy triste, me quiero morir, ya no tengo fuerzas. ¿Y qué fue lo único que le dice Jesús? Versículo 16, María, diga ahí, Jimena, Angélica, Laura, David. Él no le dijo nada más, sino que la llamó por nombre. Eso fue lo único que ella necesitó. Y es lo único que nosotros necesitamos. Señor, escúchanos. Pero Él nos dice, yo los escucho. Pepito, Juanita, Davidcito, aquí estoy. Cuando ella lo buscó desesperadamente, yo me imagino a ella corriendo, por favor, si lo han visto, díganme, ¿dónde estás? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, clamar, lo que hacíamos ahorita en la adoración. Señor, por favor, tu presencia, por favor, manifiéstate, por favor, te quiero conocer, por favor, ¿dónde estás? Y Él nos va a decir, hijo David, aquí estoy. Tenemos que salir un poco de nuestras dificultades, de nuestros pensamientos, de lo que tenemos, y tenemos que confiar en lo que Él ya nos ha dicho. Sal de tus dificultades y confía en lo que Él ya te ha dicho. María y todos habían olvidado, o tal vez no habían creído que Jesús iba a resucitar. Y fui a buscar un muerto, a Jesús vivo dentro de los muertos. Nosotros quizá olvidamos lo que Dios ya nos dijo y vamos a buscar a Dios en medio de nuestra muerte, en medio de nuestra dificultad, pero olvidamos lo que Dios ya nos dijo. Ella había olvidado que Él iba a resucitar, y aún así Él la escuchó y Él se le apareció. Nosotros olvidamos sus promesas, nosotros olvidamos lo que Él ya nos ha dicho. Y en este punto quiero tocar algo que Canje compartió esta semana, y es que a veces
Solo estamos enfocados en lo que queremos, en lo que necesitamos y en el futuro. En lo que esperamos y en lo que queremos y en lo que pensamos que Dios es lo que va a hacer, o en lo que queremos que Dios debe hacer por nosotros. Eso es nuestra visualización del futuro. Yo quiero que Dios haga esto por mí y solo estoy preocupado porque Dios haga eso. Y no pasa, entonces voy a decirle a Dios, ¿dónde estás? Sí, entonces pues ya no me voy, ya me voy, Dios. No tenemos contentamiento. Y contentamiento es estar alegre, estar feliz con lo que tengo ahora. Vivimos preocupados por el futuro y no vivimos nuestro presente. Así que hagamos cuentas de todo lo que tenemos, de todo lo que Dios a este momento ha hecho, de todo lo que Dios está haciendo y empezando a hacer. Tengamos el contentamiento para ver cómo Dios a este momento está actuando por nosotros y ha sido bueno con nosotros y va a seguir siendo bueno con nosotros. Amén. Entonces, y reitero, no busquemos en lo muerto, acordémonos lo que Él ya nos dijo. Él sí nos escucha y Él nos reconoce por nuestro nombre. Y para terminar, quiero decir, más adelante, Jesús se aparece a Pedro, se aparece a los discípulos y no estaba ¿quién? Tomás. Y Tomás dice, pues muy bonito y todo, pero yo no les creo. Hasta que yo no le meta el dedo en las heridas, hasta que yo no vea su costado, pues yo no creo. Y quiero que diga conmigo, todos somos Tomás. Todos somos Tomás. Todos queremos ver y experimentar a Jesús y ver que Jesús haga algo por nosotros. Yo le puedo decir a Jimena, Dios me hizo un milagro en esto. Chimbita, severo. Y quizás Jimena va a decirse, o va a pensar, ¿será que sí? O será que este man se está volviendo loco. Pero a la hora de la verdad, cuando venimos a una iglesia, todos queremos que Dios se nos manifieste. Que Dios abra el puente de la 26. ¿Sí? Que Dios abra el mar rojo y haga un milagro así y que metamos el dedo. Y todos somos Tomás. Yo creo que Tomás es la persona más juzgada, pero todos somos igualitos a él. Todos esperamos que Dios se nos manifieste y que lo podamos palpar, sentir y todo para creer. ¿Sí? Y dice acá el versículo 27 de ese mismo capítulo 20 de Juan. Entonces, se volvió a aparecer Jesús. Dice que ellos estaban a puertas cerradas y que de repente Jesús apareció y esta vez sí estaba Tomás. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. ¿Y qué dijo Tomás? Mi Señor, mi Dios, exclamó Tomás. Es la primera vez que alguien se refiere a Jesús en la Biblia como Dios. Pedro antes se había referido, eres el Hijo de Dios. Muchos decían que era un profeta, muchos decían que era un maestro, muchos decían que era la reencarnación de Elías, no sabían quién era, pero la primera vez que alguien reconoce a Jesús como Dios fue aquí, Tomás, después de que constató que estaba vivo. Sí, y nosotros tenemos que creer realmente en Dios. Pero lo que Dios me revelaba de este pasaje, aparte de que todos somos Tomás, es que cuando Tomás le dijo a los discípulos, hasta que yo no meta los dedos, hasta que yo no lo vea, hasta que yo no mire su costado, pues no le creo. Jesús no estaba ahí. Físicamente, en su presencia, Él ya no estaba ahí. Pero ¿qué pasó después? Dice que
Si no me equivoco, 8 días después se apareció Jesús donde estaba Tomás y le dijo: aquí estoy, Tomás, hágale. ¿Sí? Lo que Dios nos está diciendo hoy es: ¿qué quieres para creer? ¿Sí? Ahora no vamos a decir, pues que me llegue un millón de pesos del cielo. Pues no. ¿Sí? Pero, ¿qué necesitas para creer? ¿Qué estás pidiendo para creer? Y el Señor te dice: aunque no crees que no estaba ahí, te he escuchado, te lo voy a conceder. ¿Qué necesitas para creer que soy yo? Aquí estoy, solo cree. A Tomás le dijo: no seas incrédulo, solo cree. Y lo que Dios me estaba diciendo en estos días es: llegó el momento de los frutos, llegó el momento de que se manifieste, llegó el momento de la respuesta. Solo cree. Y yo te digo hoy que lo que le estás pidiendo a Dios, lo que le has dicho a Dios que haga, el Señor te va a decir: ok, aquí estoy, mira, va a pasar. No lo digo yo, lo dice Él. Pero solo cree y no abandones. Necesitamos estar pegados de Dios, creyéndole a Dios, caminando sus caminos, siendo justos, obedeciéndole, teniendo una relación con Él para poder ser escuchados. ¿Sí? No abandonemos, si lo estábamos pensando, continuemos, ¿sí? Y también quitémonos de la cabeza esa absurda idea de que Dios no está o de que Dios no nos escucha. ¿Sí? Cuando decidamos volvernos en contra de Dios, no escucharlo, pecar, alejarnos, ahí sí téngalo por seguro que Dios no lo va a escuchar. Pero siempre y cuando permanezcamos en su camino, siempre y cuando le busquemos en oración, siempre y cuando le amemos, siempre y cuando le anhelemos, siempre y cuando le adoremos, Él nos dice: hey, Juan, Camilo, Jimena, Laura, te he escuchado, aquí estoy, toma lo que necesitas y solo cree. Es una palabra además súper corta, ¿no? 4 letras. Y es tan difícil. Solo cree. El versículo siguiente dice que benditos son los que creyeron sin ver. ¿Sí? Tú, Tomás, creíste viendo, pero benditos son aún los que creen sin ver. Es muy difícil creer cuando no vemos, pero eso es la fe. Esa es la confianza que podemos tener en Dios. Creer aún cuando no vemos. Y va a llegar en su momento, cuando Dios lo determine, y quizás ya está determinando que este es el momento. Así que solo cree y no abandones. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dios, te necesitamos hoy, Señor. Te necesitamos más que ayer. Te necesitamos todos los días de nuestra vida. Perdónanos, Señor, por favor, si hemos pensado abandonar, si hemos tal vez considerado no continuar, si hemos, Señor, decidido dejarte de lado. Incluso en este momento, si alguien escucha y te has alejado de Dios, nunca o por ahora no es tarde para volverte a Él, para acercarte a Él. Así que acércate a Dios y pídele perdón. Señor, perdónanos por pretender alejarnos de ti, por desconfiar de ti, Señor. Perdónanos, Señor, por creer que tú no nos escuchas. Perdónanos, Señor, por creer que tú no estás. Hoy, Señor, decidimos creerte, pero también te pedimos, Señor, así como lo hiciste con María Magdalena, Señor, aparécete ante nosotros. Déjanos verte y sentir, Señor, que nos conoces y nos llamas por nombre. Danos a cada uno la identidad, Señor, que tienes revelada y que tienes decidida para nosotros, Señor. Y también así como, Señor, te apareciste a Tomás y le mostraste, Señor, lo que él pedía, hoy te pedimos, Señor, humildemente que nos regales y nos des
lo que estamos esperando de ti, Señor, para aún así creer con más convicción, creer con más fuerza, Señor, y continuar. Gracias, Dios, porque hoy nos entregas esta palabra de aliento, Señor, esta palabra de fortalecimiento, y queremos continuar de tu mano, Dios, hasta el final. No permita, Señor, que nos alejemos, que volteemos, Señor, nuestros ojos, nuestra espalda y nuestros oídos a ti, Señor. Ayúdanos a desarrollar una relación fuerte contigo, Señor, y a continuar creyéndote y esperando en ti, Señor. Aunque no veamos, creamos, Señor. Que aunque no veamos, te creamos, Señor. Que nos fortalezcamos en lo que tú nos dices, Señor. Que no busquemos en la muerte, Señor, en nuestras necesidades o en nuestros problemas, Señor, sino que busquemos y confiemos en tus promesas, en lo que ya nos has dicho, Dios. Tal vez si lo hemos olvidado, tal vez si se nos ha pasado, recuérdanos tus promesas, Señor, y recuérdanos, Señor, que estás con nosotros hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. A todos un abrazo fuerte. Si quieren compartir este mensaje, bienvenidos. Si tienen comentarios, preguntas, también déjenlos ahí en el chat. Yo sé que hay alguien quien puede necesitar escuchar esta palabra, así que compártesela. Y si quieres ayudarnos con tus donaciones a través de Nequi, DaviPlata, a través de transferencias a Bancolombia, aquí está en pantalla. Muchas gracias por tu apoyo. Yo sé que Dios te va a multiplicar y te va a bendecir grandemente, y nos vemos el próximo domingo aquí en el Salón Social de Tarragona del Salitre 2. La retransmisión de este mensaje será de ahora en adelante los martes a las 8 de la noche. Un abrazo, que estés muy bien. Chao, chao.